¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Un placer. Bueno, vamos a continuar con Eugenio, ya con las cosas que ha mencionado, para ir analizando una con otra, ¿vale? Primero que nada, de las polémicas antiguas, digamos, de esto de los dualismos, en fin, de espíritu y qué sé yo, y mundo, en fin, materia y espíritu, el mundo dualista de Platón. Yo no creo tampoco en esa visión, no creo en esa visión eh, de esa manera. Lo que yo creo que existe es como un continuo, hay un continuo que atraviesa toda la realidad. Creo más bien en eso, un continuo que atraviesa toda la realidad y que la realidad tiene distintos niveles de, ¿cómo llamarlo? Dimensiones. Yo creo que va por ahí la cosa. Entonces, no creo que hayan como separaciones así, sino que más bien eh, hay como continuo. ¿M? Pero mantengo mi sorpresa de que pueden haber cosas como hablamos, los universos paralelos, cosas así, ¿vale? Entonces, luego Eugenio ha vuelto con el tema de Dios, pero de una manera insistente. No ha parado, no ha parado, ¿ya? Y mencionó nuevamente a Spinoza. Y yo nuevamente no creo que haya una separación, no creo que la visión espinosista sea tan diferente de la visión tomista o por llamarla de alguna manera, o la de Descartes. O sea, Spinoza tiene la visión se guía mucho por la geometría, entonces tiene una visión como de la sustancia extensa, habla, ¿ya? Y ese panteísmo, esos son conceptos que hoy en día están siendo superados. Entonces, el, eh, para mí no creo que exista una diferencia entre naturaleza y espíritu, por ejemplo. No, no creo, no. No, yo creo que está todo relacionado. Entonces, para mí el Dios de Spinoza es el mismo Dios de Descartes, ¿no? La definición dice Dios está en todas partes, Dios es todo. Y se acabó. O sea que Dios es la creación, es el creador y es la creación. Punto. O sea, no hay una diferencia. Luego él habla de la mecánica cuántica, de que no se cree en ella, sino que es poco menos que un, ¿cómo se llama? Que una verdad absoluta. ¿Sí? No, no, yo no creo que sea así. La mecánica cuántica es otra corriente científica que explica en estos momentos ciertas cosas y será superada en el futuro por otras visiones, a lo mejor en 50 años más, qué sé yo, o en menos. O sea, como ha sido la ciencia, o sea, y la ciencia no es absoluta, sino que son paradigmas que se van superando unos con otros. A lo mejor la mecánica cuántica va a haber hecho un aporte importante a la visión y luego vendrán otras visiones que van a superar o completar o mejorar. Entonces no es que no se crea, se cree en eso ahora, en eso, se cree en eso. Ya, es el paradigma que se usa para entender. ¿Mm? Es el modelo que se usa ahora para entender la realidad física. Luego, Dios dice, habla de lo sobrenatural. Pues yo no creo que, o sea, la palabra sobrenatural, Dios no es sobrenatural. Dios es todo, Dios está en todas partes y es todas las cosas. Su definición lo dice. Entonces, puede ser sobrenatural, subnatural, paranormal, sobrenatural, natural, todo. O sea, la palabra para el sobrenatural la usamos un poco para fenómenos como los fenómenos paranormales. ¿Ya? Para esos fenómenos usamos la palabra sobrenatural, pero no es una palabra estrictamente científica, por llamarlo de alguna manera.
Y el tema de los ovnis no está dentro de lo sobrenatural. Los ovnis son evidencias físicas, o sea, está dentro de lo natural. Son seres de otros planetas, de otras galaxias que vienen y son físicos, son físicos. Entonces tampoco. Entonces la palabra sobrenatural la usamos para cuestiones más como fenómenos paranormales, ¿ya? Que también están dentro, como decimos, de un continuo, o sea, son parte de la realidad también, los fenómenos paranormales. Pero bueno, pero se ha consumido, Eugenio, que como 3/4 partes del vídeo hablando de Dios, porque luego sigue con Dios. Después dice que el creer en Dios es por el desconocimiento. No es por eso, porque el concepto de Dios es una idea límite, como dijimos antes, ya las ideas innatas, o sea, Dios, mundo y el yo. Son como ideas referenciales del ser humano, o sea, yo, el mundo y Dios. Entonces no es solamente lo que no se desconoce, es un concepto más amplio. Y eso de la ciencia y la religión, que eso yo ya lo hablé en un momento, yo te lo mencioné, ya Juan Pablo II aceptó a Darwin, o sea que no hay contradicción entre ciencia y religión. Esas son contradicciones antiguas. Por eso que todo esto de que habla, que claro, que así como a él no le interesan las cosas que a mí me interesan, a mí no me interesa estos temas de Dios porque no le veo que lleguemos a nada, o sea, no vamos a ningún lugar con eso, no avanzamos, no avanzamos, o sea, ¿ya? A mí me interesa, vuelvo a repetir, me interesa la inteligencia y la inteligencia en todos los ámbitos, ya sean naturales, humanos, e incluso de los fenómenos que podríamos llamar paranormales, ¿ya? Todo, o sea, la inteligencia en general. Cuando hablamos de la telepatía, cuando hablamos del poder de la mente, de la creatividad, hasta la educación me interesa, hasta la educación, o sea, la mente del niño, todo eso, la fantasía, todas esas cosas para mí son interesantes, la inteligencia. Entonces, y luego hablamos, me habló, va a salir cortito, voy a ver si en qué sentido puedo yo continuar, porque el libro ese no, el libro que yo compré en Amazon no me costó mucho, es barato, acá no. Acá un libro que tú te compres, un libro de 20 euros, o sea, con 20 euros tú te compras una botella de vino, un par de chorizos y ya está, y una barra de pan, o sea, no es mucho lo que te vale un libro acá en España. Y tampoco yo en el libro, yo me pareció interesante porque va bien encaminado, lo estoy siguiendo. Yo no busco la sorpresa en un libro. Yo cuando leo historia, yo no busco la sorpresa. ¿Ya? Yo simplemente busco lo inteligible de la historia. ¿Ya? Y en el caso de Jared Diamond, que no he podido avanzar mucho, que lo tengo, pero he ido lento, él está hablando de cómo podríamos entender la expansión de los humanos, la expansión de los humanos, ya sea desde que el momento que salen de África, estamos hablando de los cromañones y los neandertales, porque ya vemos que ahí hay unas ramas, el cromañones y el Homo sapiens luego, ya, el momento que sale de África, él se plantea que a lo mejor existieron paralelamente otras ramas que se fueron desarrollando o que todo salió de una misma. Son ideas que están dentro del estudio de la antropología. A mí la antropología siempre me ha gustado, me interesa. ¿Mm? Es interesante saber cómo se desarrolló el ser humano. ¿Mm? Entonces, y así como pasa en ese momento, también hace la diferencia de lo que pasó con la tecnología más o menos en el 1500, con el desarrollo de la metalurgia. Como decíamos,
en Asia, en Eurasia, ya el bronce llevaba como 3.000, 4.000 años de desarrollo y en América recién estaba empezando en el 1500. Entonces, obviamente que ha habido un desfase, digamos, cultural, tecnológico, ya, entre las culturas y por eso se produjo esa expansión cultural. ¿Mm? Entonces, no, mira, ya ha llegado los 10 minutos y ya terminé con todo. Y en cambio hemos hablado de otras cosas, pero que